buenas tardes. Reciban una cordial bienvenida a esta reunión especial para honrar y adorar a nuestro Padre Celestial. Hoy el Señor quiere regalarnos una porción de su palabra que está en Sofonías 3, del 16 al 20. La voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Apunten, Sofonías 3, del 16 al 20, que dice así: Aquel día le dirán a Jerusalén: no temas, Sión, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos como en los días de fiesta. Yo te libraré de las tristezas que son para ti una carga deshonrosa. En aquel tiempo yo mismo me ocuparé de todos los que te oprimen. Salvaré a la oveja que cojea y juntaré a la descarriada. Les daré a ustedes fama y renombre en los países donde fueron avergonzados. En aquel tiempo yo los traeré, en aquel tiempo yo los reuniré. Daré a ustedes fama y renombre entre todos los pueblos de la tierra, cuando yo los restaure ante sus mismos ojos. Así lo ha dicho el Señor. Nuestro Papá Dios hoy nos recuerda que no estamos solos, que Él está en medio de nosotros, que Él es poderoso y nos salvará, que Él está contento de nosotros, que con su amor nos da una vida nueva, que Él se alegra con nuestra presencia. Él está siempre dispuesto, siempre con los brazos abiertos para nosotros, siempre llamándonos, hablándonos, tocando a nuestras vidas, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Recordemos, así como dice en el versículo 17, el Señor tu Dios está en medio de ti, está en medio de todos nosotros, en medio de nuestras tristezas, en medio de nuestras alegrías, en medio de nuestros problemas, en medio de toda circunstancia. Él nunca nos va a abandonar, siempre está presente. Él quiere que rindamos nuestro corazón a Él, que le busquemos con anhelo, con pasión, que siempre lo tengamos presente en todas nuestras actividades. Dios está siempre dispuesto para nosotros. Debemos abrirle nuestro corazón y vivir cada día para Él y con Él. Y con la presencia del Espíritu Santo que nos da sabiduría, nos revela la verdad de la palabra, que nos da libertad y felicidad. Ahora allí donde está, dispongámonos en actitud de oración. Señor Jesús, nuestro amigo fiel y verdadero, Padre amado y maravilloso y precioso Espíritu Santo, en esta tarde, Señor, tú nos regalas esta palabra que nos da fortaleza, que nos da seguridad, que nos da una ilusión para seguir viviendo esta vida maravillosa. Gracias, amado Dios, porque tú siempre piensas en nosotros. Gracias, Señor, porque tú siempre estás ahí y hoy nos lo recuerdas. Nos dices que estás en medio de nosotros y que estás siempre atento, que te alegras de nosotros y que tú nos atraerás, que nos reunirás, que nos vas a cuidar siempre, que nos vas a ayudar, que eres un Dios poderoso que nos salva. Por eso queremos darte gracias, amado Dios, por darnos siempre lo mejor. Te queremos pedir, Espíritu Santo, que pongas en nosotros el querer como el hacer, de seguirte y conocerte, y también de contarle al mundo de tus grandezas. Espíritu Santo, examínanos y revélanos nuestras fallas, errores, y ayúdanos para cada día ser mejores para ti. Límpianos y perdona nuestros pecados. Danos la sabiduría y el discernimiento para vivir tu palabra. Te pedimos que tomes el control de nuestra mente y corazón, que quites toda distracción en esta tarde, Señor, y que nos reveles el mensaje que tienes para nosotros hoy. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora sigamos gozosos y adoremos a nuestro Rey de gloria y poderoso con esta canción.
contarles los anuncios que tenemos para esta semana. Primero, una noticia muy especial. En el mes de septiembre, confiando en Dios, tendremos algunas reuniones de manera presencial para celebrar amor y amistad, que más adelante les estaremos contando las fechas. Y para fortalecernos espiritualmente y prepararnos para la presencialidad, vamos a tener un tiempo de ayuno y oración que serán los días jueves 26, viernes 27 a las 6 de la mañana por Zoom, y que se terminará el sábado 28 de agosto a las 5 de la tarde en la reunión familiar. Entonces no lo olvide, por favor. Jueves y viernes vamos a tener un tiempo especial de oración y de ayuno a las 6 de la mañana, y terminamos el sábado 28 de septiembre en la reunión familiar, todos reunidos y siempre con el corazón dispuesto para el Señor. Continuemos entonces en disposición de alabanza para nuestro Dios maravilloso. Es mi deseo honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Y vamos a decir de lo profundo de nuestro corazón: hoy te rindo. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Oh, sí, Señor. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento
Señor, haz tu obra en mí, Señor. Sí, Jesús, necesito más. Sí, Señor, mi corazón. Levante sus manos y dígale, Señor, hoy te rindo mi ser, rindo mi ser. Así es, Señor, con todas nuestras fuerzas, te alabamos y te glorificamos, Señor. Con todas nuestras fuerzas te bendecimos, Señor. Te exaltamos en esta tarde, Señor, de sábado. Colocamos nuestros corazones delante de ti, Señor, para que lo examines para este tiempo tan especial que preparas cada fin de semana para encontrarnos contigo. Trae esa palabra, Señor, que transforme nuestras vidas en este día, cada día de nuestras vidas, Señor. Que podamos vivir una vida más cercana a ti, Señor, siendo transformado por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Y bendecimos a todas las familias que se han conectado, Señor, en esta tarde y a las que se van a conectar después, Señor. Y colocamos este tiempo, Espíritu de Dios, amado Jesús, para que sea guiado por tu presencia maravillosa, Señor. Bendito seas tú por siempre en medio de nosotros, Señor. Quedamos bajo tu guía, Señor, y tu dirección sobre esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Familias, hola, bienvenidos, muy buenas tardes a todos aquellos que se conectan allí por el canal de Senfol Mutis. Bienvenidos a este tiempo especial, a esta tarde maravillosa que Dios nos regala, ya 21 de agosto. Finalizando mes casi. Vamos a aprovechar mientras nos ponemos en sintonía para saludar allí, aproveche para saludar al que está conectado. Les saludo, bendígalo en el nombre del Señor, para iniciar este tiempo como Dios quiere que siempre lo hagamos de la mejor manera. Vamos a ir entonces a la palabra de Dios para ver el tema de hoy, el cual se titula Vivir en el Espíritu, verdad que transforma. Vamos allí al libro de Gálatas 5:16. Mientras lo buscan, el libro de Gálatas fue escrito por el apóstol Pablo. Y veamos entonces qué dice aquí el apóstol Pablo a los de Gálatas, a los cristianos que habían allí en Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Quiero iniciar esta tarde entonces con la pregunta para que reflexionemos un poco, ¿cierto? En el transcurso de la semana, ¿por qué el apóstol Pablo nos está diciendo aquí que debemos andar en el Espíritu? Quedémonos con esa pregunta y reflexionemos toda esta semana y ¿por qué no toda la vida? ¿Por qué debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne? Entonces es importante aclarar que el apóstol Pablo aquí se refiere al Espíritu de Dios y no al Espíritu que Dios nos ha dado a nosotros como seres humanos y como hijos de Dios que somos. Y para resolver un poco la pregunta, sencillamente Dios quiere que andemos en el Espíritu y Pablo nos lo dice aquí,
es porque sencillamente nosotros tenemos una naturaleza tendiente al pecado. Para entender esto hay que ir allá al inicio, cuando el hombre tenía una comunión real, verdadera, genuina con Dios, cuando era puro, no había en él ninguna maldad, pero cae producto del engaño, ¿cierto? Al desobedecer a Dios, perdón, al desobedecer a Dios, al comer del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando el hombre pecó, tomó la naturaleza pecaminosa del diablo. Y esto hizo que el hombre se desconectara de su creador. Por lo tanto, su espíritu murió y él quedó viviendo a expensas de lo que ya ahora el enemigo le iba a determinar. Entonces, la naturaleza humana es una naturaleza egocéntrica. Siempre está contra viento y marea, queriéndose oponer de la voluntad de Dios, de los atributos del Señor, ¿cierto? De los mandatos del Señor. Desde ese momento, nuestro ego pasó a ser el controlador de nuestra vida y no el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu en nosotros murió, producto de la desobediencia. Entonces, como creyentes, debemos entender que ya nosotros no estamos sujetos a la naturaleza humana pecadora. Ya nosotros ahora tenemos una nueva naturaleza y en esta nueva naturaleza nosotros estamos tendientes a vivir en el espíritu y no en la carne, teniendo en cuenta que la carne es todo aquello que se pone en contra de la voluntad de Dios. La carne somos nosotros, esa naturaleza antigua, esa que nos llevaba a pelear, a discutir, a decir mentiras, a pensar lo malo. Eso es lo que la Biblia llama pecado, todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos saber para vivir en el Espíritu? Lo primero que necesitamos saber entonces para vivir en el Espíritu y llevar una vida transformada, lo primero es ser consciente de que esa vieja naturaleza es real. Pero es real, pero ya no tiene parte con nosotros. O sea, ya está muerta y crucificada, pero en la medida en que nosotros nos hagamos conscientes de ella, vamos a poder vivir como a Dios le agrada. Vayamos allí a la palabra de Dios, allí en Juan 3:6, y veamos que el Señor Jesucristo habla un poco de esta naturaleza para ser conscientes de que nosotros teníamos una naturaleza, hay una naturaleza pecaminosa, pero también ahora somos nacidos en espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, dice el Señor Jesús, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El Señor Jesús entonces en este pasaje nos está transmitiendo la idea que nosotros tenemos una naturaleza biológica, que nuestros padres nos heredaron a nosotros una naturaleza humana, la cual es tendiente al pecado, pero que ahora tenemos una naturaleza divina engendrada por el poder del Espíritu Santo. Dios, el Señor, no quiere cambiar nuestra vieja naturaleza, no la quiere transformar. Él no tiene un plan para hacer que esa naturaleza desvanezca, porque ya esa naturaleza fue derrotada por Él. Él, cuando murió en la cruz y resucitó, ahí automáticamente esa naturaleza quedó muerta. Consumado es, dijo el Señor. Esa naturaleza no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Pero si nosotros no conocemos esta realidad como creyente, entonces esa naturaleza de pecado muchas veces puede hacer obra en nosotros. Saber esto es importante porque nos alerta del peligro que representa para nosotros las consecuencias de vivir en esa vieja naturaleza que ya no tiene ningún poder sobre nosotros y que existe, pero que si nosotros le damos espacio, ella va a obrar en nosotros. El rey David fue un claro ejemplo de dejado llevar por su naturaleza de pecado, su naturaleza pecaminosa, esos de malos deseos que hay allí en su interior, en nuestro interior, y tuvo que asumir unas consecuencias. Cuando todos conocemos el relato, cuando David pecó con Betsabé, cuando adulteraron, producto de esa desobediencia al plan de Dios en este tema, ¿qué sucedió? Que David tuvo que asumir muchas consecuencias. Murió el niño, hubo violencia y desintegración familiar, su hijo Absalón quiso asesinarlo, Absalón mató a un hermano, al hermano menor, producto de la violación, el abuso sexual sobre su hermana,
la guerra civil que se presentó, muchas consecuencias, y David tuvo que vivir una vida unas consecuencias bastante difíciles, producto de dejarse llevar por sus pasiones. ¿Qué quiere decir que la naturaleza nuestra está encaminada al pecado? Que nosotros vivimos llenos. O sea, hay una naturaleza que está tendiente a hacer lo malo, que desea, y su objetivo principal es estar en contra de la voluntad de Dios. Y que nosotros tenemos que ser conscientes de ello. El apóstol Pablo experimentó esto en carne propia, y por eso nos escribe algo al respecto, para dejárnoslo a nosotros como una herramienta para que podamos tener claro de que esa vieja naturaleza existe, pero que ya no tiene poder sobre nosotros. En Romanos 7, del 19 al 20, en la palabra de Dios para todo, dice el apóstol Pablo: en efecto, no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero hacer. Entonces, si hago lo que no quiero hacer, no soy en realidad yo el que hace el mal, sino el pecado que vive en mí. Mire la conclusión a la cual llegó el apóstol Pablo. Un hombre que fue tremendamente utilizado por Dios, usado de buena manera, en el buen sentido de la palabra, y que tuvo una obra espectacular, pero llegó a una conclusión. O sea, él quería hacer lo bueno, pero allí dentro de él hay una naturaleza que se revela en contra de Dios, y es esa naturaleza pecadora, pecaminosa, que muchas veces nos lleva a hacer las cosas contrarias a la voluntad del Señor. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos hemos preguntado nosotros: Señor, ¿por qué tengo estos pensamientos tan nocivos? ¿Por qué tengo estos sentimientos? A veces decimos: Señor, yo no quería responder así, no quería ver eso que terminé viendo, Señor, mejor me hubiera quedado callado y la situación no hubiese pasado a mayores. Cuántas dificultades, cuántos problemas a veces nos se presentan en la familia, en nuestros hogares, una discusión porque simplemente alguien hizo un comentario en un determinado momento de manera desacertada. ¿Cierto? Es esa vieja naturaleza que está allí, tendiente a hacer lo malo, queriendo responder de una manera diferente, enfocada en el odio, el maltrato, en el resentimiento, en la codicia, en la avaricia, en la falta de perdón, queriendo responder de la misma manera en que respondía antes. ¿Cierto? Cuando antes nos hacían algo, lo más natural era que de pronto respondiéramos. En una conversación, lo más normal era que no nos quedáramos callados, sino que entráramos allí en un debate, en una discusión que no nos llevaba a ninguna parte. Y que por lo general terminábamos molestos e inquietos con las otras personas. Entonces, esa naturaleza humana está vendida al pecado, queriendo siempre rebelarse en contra de Dios, de su voluntad, de sus atributos, de lo que Dios ha planeado para nosotros. Ella tiene el deseo así imperante de tomar el control de nuestras vidas. Mientras estemos en esta tierra, entonces es importante recordar que esa naturaleza está allí, y por ende, y por ello más bien, hay que rendirlo al Espíritu de Dios cada día de nuestra vida, porque solo el Espíritu, solo viéndole, dejándonos llevar por el Espíritu de Dios, podremos nosotros darle honra y honor al Señor Jesús. Entonces es importante recordar siempre que no podemos obligar a la naturaleza humana, naturaleza pecadora, pecaminosa, a obedecer al Señor. Es un error de parte de un creyente intentar en nuestras fuerzas poner al control esa naturaleza pecadora y pecaminosa. Hay que rendirnos cada día más al Señor Jesucristo. Hay que negarnos, hay que someternos, hay que menguar nosotros para que Cristo crezca. Veamos lo que dice aquí Mateo, el apóstol Mateo, en Mateo 16, 24. Dice la palabra de Dios: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Creo que es imperioso que cada uno de nosotros sea consciente de que debemos negarnos. En este pasaje el Señor Jesús dice que si queremos seguirlo de verdad y vivir bajo el poder del Espíritu Santo y no bajo la frustrante naturaleza humana, es necesario que cada uno de nosotros se niegue a sí mismo. No neguemos a hacer las cosas a nuestra manera. Ahí es cuando debemos rendirle las finanzas, la familia, el hogar, el negocio, la educación, mis hábitos, mis costumbres, mis anhelos, mis deseos, todo lo que somos, rendidos a los pies del Señor.
Hay que negarse al primero yo, al segundo yo, al tercero yo y por último yo. No hay que poner a los demás por encima, por delante de nosotros. Hay que hacer lo que Dios dice que debemos hacer, negarnos cada vez más para que el Señor pueda tomar el control total, el Espíritu Santo sea quien guíe nuestra vida. Cuando el Señor está al control de nuestra vida, vivimos vidas más tranquilas, vidas más reposadas, nuestra vida tiene una armonía, vivimos en paz, no que no hayan dificultades, pero sí podemos experimentar la paz que viene del Señor. Nuestra gran tentación, como seres humanos creyentes, cristianos, es querer afirmarnos a nosotros mismos mientras seguimos a Jesús. Hay esa naturaleza allí, el querer que seamos nosotros y no el Señor. Y mientras hagamos ese ejercicio, no vamos a poder vivir la vida transformada que Dios quiere que tengamos. Entonces, debemos tener claro que la naturaleza humana es pecaminosa, es real. Y lo segundo también que debemos saber es que ella se revela, está en contra de las cosas de Dios. Vayamos allí a Gálatas 5:17 y veamos lo que escribe el apóstol Pablo. Nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del espíritu y el espíritu desea lo que está en contra de nuestra naturaleza carnal o pecaminosa. Los dos se oponen, o sea, están en contra. Pero resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo aquí era que los malos deseos de nuestra naturaleza humana se oponen al Espíritu de Dios, a los deseos de Dios. El Espíritu de Dios quiere que perdonemos, quiere que busquemos del Señor, quiere que oremos, quiere que hagamos lo bueno. Pero la naturaleza carnal se opone, quiere siempre lo contrario, tener el control, pagar mal por mal, no pagar mal por bien. Siempre quiere ser orgullosa, egoísta, egocéntrica. Entonces, al tener esa lucha interna, nosotros, dice Pablo, no hacemos lo que queremos. Entonces, se hace necesario que cada uno de nosotros decida alimentar a uno de los dos. Si estamos en una lucha, en una campaña, en una batalla campal diaria, debemos alimentar al uno más que al otro. Vemos entonces que si hay que alimentar al uno más que al otro, debemos hacer entonces, para poder hacer lo que Pablo dice, entonces debemos hacer lo siguiente. Como punto A, debemos andar en el Espíritu. Gálatas 5, en el versículo 16a, dice Pablo, andad en el Espíritu. ¿Qué está tratando el apóstol Pablo? ¿O qué dice el apóstol Pablo en este versículo más bien? Que este es un principio fundamental. La vida cristiana se trata de vivir en el Espíritu. Se trata de vivir controlado por el Espíritu de Dios en todo nuestro diario vivir. Esta palabra andad es una palabra griega que significa peripateo, que significa ir de aquí para allá, o sea, del punto A al punto B, de norte a sur, de oriente a occidente, en todo lo que hagamos, en el trabajo, en la familia, en mi tiempo libre, en todo lo que yo hago diariamente, debo ir dirigido y controlado. Cada una de mis decisiones debe estar dirigida por el Espíritu Santo de Dios, guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, si lo hacemos, no le daremos rienda suelta a nuestros deseos de nuestra naturaleza humana. Muchos de los cuales en sí no son malos. Vemos que muchos deseos que nosotros tenemos no son malos. Muchas cosas que hacemos no son malas. Por ejemplo, el ver televisión, el ver las series de engancharse en una serie de Netflix, el comprar, el comer, no son, pero el problema es cuando ya lo hacemos de manera desordenada, comer desordenadamente, el apego a lo material, las compras compulsivas, el ver demasiada televisión, quizás cuando yo puedo disponer ese tiempo para otras cosas. Hay personas que he escuchado historias y alguien cercano que se enganchó tanto en una serie de estas de Netflix que pasaba de largo, duraba toda la noche viendo la serie. O sea, hubo un enganche allí, alimentó su naturaleza humana que se volvió esclava de ella, ¿cierto? Entonces, estas cosas
no son malas en sí, pero el ocuparnos de ellas nos van a generar a nosotros una esclavitud que no permite que nosotros vivamos una vida que a Dios le agrada. Que llevan a perder incluso, llevan a perder la comunión con el Señor. Es aquí donde cabe recordar las palabras que dijo el Señor Jesucristo. Separados de mí, nada podéis hacer. Vayamos allí a Juan 15:5 para ver lo que dijo el Señor en esta palabra. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. En esta ilustración, este ejemplo que el Señor pone, es muy maravilloso porque utiliza la naturaleza y vemos que la rama no pelea con el tallo o con el árbol para poder dar fruto. Es un proceso que se da de manera natural. Ella recibe del árbol y lo que recibe del árbol la lleva a producir fruto. Entonces, lo mismo es para nosotros como creyentes. Si estamos unidos al Señor, no vamos a andar en los deseos de nuestra naturaleza carnal humana, la cual ya vimos, y si leemos el pasaje un poquito, aquí el capítulo de Gálatas, un poquito más adelante, vemos que las obras de la carne son peleas, divisiones, celos, contiendas, idolatría, borracheras, todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Pero si mantenemos unido a Jesús, que es nuestro árbol de vida, ¿qué vamos a producir? El fruto del Espíritu Santo. Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, dominio propio, mansedumbre, templanza. Todas esas características del fruto son producidas solo cuando nos mantenemos firmes, nos mantenemos y permanecemos en el Señor. ¿Qué más debemos hacer entonces? Como punto B, debemos no satisfacer los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Y no satisfagáis los deseos de la naturaleza pecaminosa. Gálatas 15b, dice aquí el apóstol Pablo. A medida entonces que andamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Si usted y yo andamos en el Espíritu, téngalo por seguro de que no va a satisfacer los deseos de nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque el Espíritu solo quiere las cosas de Dios, agradar al Señor. Solo quiere satisfacer y agradar a Jesús, mostrarnos el camino, las cosas verdaderas. Nos quiere llevar a vivir una vida con propósito que Dios quiere que vivamos. No va a buscar lo que es contrario a Dios, no se va a contradecir, no le va a llevar a usted a tomar una mala decisión, no le va a llevar a usted a violentar los principios del Señor. Entonces, cada vez que nosotros dejamos de satisfacer los deseos de nuestra naturaleza carnal, estamos cada vez más viviendo y andando como Dios quiere en el Espíritu. Entonces, veamos algunos ejemplos de cuándo alimentamos nuestra naturaleza pecadora, pecaminosa, esa vieja naturaleza que se opone a la voluntad de Dios. Cuando somos personas rígidas, inflexibles, cuando estamos más pendientes a la crítica, al chisme, a la murmuración, cuando estamos pendientes de las cosas de los demás, cuando simplemente buscamos que las cosas se hagan como nosotros queremos. A veces tenemos comportamientos de nuestra vieja vida que aún todavía seguimos arrastrándolos. Es que las cosas se tienen que hacer como yo digo, es que yo siempre tengo la razón. Cuando nos dejamos hacer eso, entonces estamos satisfaciendo la naturaleza pecaminosa. Cuando todavía seguimos comportándonos y tratando a los demás como lo hacíamos antes de conocer al Señor. ¿Qué dice el Señor en Mateo 7:22? Para no satisfacer la naturaleza humana, carnal. Dice, así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes. Si yo deseo que me traten bien, que sean paciente, cariñoso, amoroso, comprensivo, compasivo, entonces dice el Señor aquí, Jesús, en su palabra, yo debo tomar la iniciativa. Yo soy el que debo poner la pauta. ¿Qué más nos lleva entonces a alimentar la naturaleza humana, los deseos de nuestra naturaleza carnal? Cuando exigimos y adoptamos comportamientos de perfección, cuando vemos a los demás como inferiores a nosotros mismos, cuando somos rápidos en excluir a las personas, cuando rivalizamos, cuando estamos buscando tener celos, contiendas, peleas. Cuando dejamos de alimentarla, cuando
tomamos la palabra de Dios y hacemos lo que dice aquí el apóstol Pablo en Filipenses 2:3. Dice el apóstol Pablo aquí en Filipenses: no hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Entonces, no le damos prioridad a nuestra naturaleza humana cuando hacemos lo que el apóstol Pablo dice aquí, cuando nos rivalizamos, cuando somos humildes en reconocer a veces cuando nos equivocamos, cuando agachamos la cabeza, cuando no estamos intentando de polemizar en ser mejores que los demás. ¿Cuándo más satisfacemos nuestra naturaleza humana entonces? Cuando nos dejamos llevar por la insatisfacción, por la queja, por el lamento, cuando estamos siempre viendo el lado negativo de las cosas y no viendo las cosas como Dios las ve, siendo agradecido, confiando en que Dios tiene el control de las cosas, teniendo un contentamiento, como el apóstol Pablo en algún momento lo escribió en la carta a los Filipenses. Aquí en 1 Tesalonicenses 5:18 dice: den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros como creyentes? Que seamos siempre agradecidos. También alimentamos nuestra naturaleza humana, ¿sí?, pecaminosa, cuando nos preocupamos, cuando estamos más afanados por el mañana, cuando tenemos desasosiego por las cosas que suceden y no le permitimos a Dios que sea tomando el control, como dice Pedro en alguna de sus cartas, que dice que echemos nuestras ansiedades delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Para finalizar entonces, como punto 3, la vieja naturaleza no tiene poder sobre ninguno de nosotros. Vamos allí a Romanos 6:6 y veamos lo que dice la palabra de Dios. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. O sea, la vieja naturaleza no tiene poder sobre nosotros, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Cristo murió por nosotros, Él fue crucificado y con Él también murió nuestra vieja naturaleza. Esta frase que aquí, o esta palabra que aquí el apóstol Pablo escribió, deberíamos enmarcarla para tenerla presente siempre en nuestras vidas y tener claro de que ya no existe esa vieja naturaleza, esa vieja persona de la cual habla la Biblia no tiene cobertura sobre ninguno de nosotros. Ese viejo hombre que pecó, que desobedeció a Dios, ese viejo Adán ya no tiene partida con nosotros. Ahora hay en nosotros un nuevo Adán y es Jesús, el Señor de señores, el Rey de reyes. Ese viejo hombre perdió todo su poder sobre usted y sobre mí. Caminar sobre esta verdad nos va a permitir entonces vivir una vida fructífera, comprender los planes de Dios para nuestra vida. Ahí, sépalo que esta naturaleza ha sido sepultada con Cristo Jesús. Murió cuando Cristo murió y quedó allí, pero Cristo resucitó y ella no resucitó. La muerte del viejo hombre entonces, o de la vieja naturaleza, es un hecho establecido. Eso es real para cada uno de nosotros. Por lo tanto, debemos no permitir que esa vieja naturaleza obre en nosotros, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron y se convirtieron en algo nuevo. Nosotros ya no somos los mismos de antes. Antes nos comportábamos de una manera, hoy somos unas nuevas personas. Hoy ya no pensamos como piensa una persona que no tiene a Jesús en su corazón. Hoy ya no obramos como obra una persona que no tiene a Jesús en su corazón. Hoy ya no sentimos como siente una persona que no tiene a Jesús en su corazón. Nuestra vida está en Cristo Jesús. Somos una nueva persona. El pasado quedó atrás y ahora somos una nueva. El antes y el después de Jesús. Hoy, cada día debemos caminar de la mano del Señor, sabiendo que Jesús está dentro de nosotros. Entonces, la invitación es que si usted no es consciente de esta realidad, pues aprovechemos la oportunidad y reafirmemos esa entrega al Señor.
Entreguémosle allí nuestro corazón, hagamos esta pequeña oración, dígale: Señor Jesús, gracias porque me amas, gracias porque entiendo que te necesito, gracias por morir en la cruz por mis pecados, te entrego el trono de mi vida para que hagas de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Gracias por perdonar todos mis pecados y darme vida eterna. ¿Qué podemos concluir entonces? Que el Señor desea que vivamos una vida fructífera, pero al desconocer estas verdades, nos van a llevar a vivir una vida en derrota, o sea, gobernados por la naturaleza pecaminosa, perdiendo la batalla del diario vivir. Recordar también, como conclusión, que hay una lucha interior y que solo es posible vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos cuando cada uno de nosotros decide ceder el control al Espíritu de Dios y no dejarnos llevar por lo que nosotros queremos. Cada área de nuestra vida tiene que estar rendida delante del Señor. Y por último, el pecado, la naturaleza de pecaminosa ya no tiene poder sobre nosotros porque ella murió con Cristo Jesús. Entonces, oremos para darle gracias a Dios por esta enseñanza, por la oportunidad que nos da de compartir como su iglesia. Amado Dios, te damos gracias y te bendecimos cada vez más, Señor, por todo lo que nos enseñas diariamente, porque cada vez que recibimos de tu palabra estamos siendo edificados y transformados para vivir de la forma y de la manera que tú quieres que vivamos. Hoy colocamos, Señor, en tus manos esta enseñanza para que seamos conscientes de que la naturaleza pecaminosa es real, pero que no tiene autoridad sobre nosotros. Por ende, Señor, enséñanos a caminar guiados por el Espíritu Santo y vivir controlados siempre por el Espíritu de Dios, no satisfaciendo esos deseos humanos, esos deseos que se oponen a tu voluntad, que se oponen a tus atributos, a tu carácter como Dios santo, como Dios amoroso, como Dios generoso, como Dios protector, como Dios Padre. Bendice las familias, Señor, en tu nombre. Guárdalas siempre, Señor, llévalas de tu mano. No permitas que nada malo le pase, Señor. Que seas tú, Señor, obrando en cada tiempo y en cada momento en nuestras vidas. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Entonces recordemos que el próximo jueves y viernes a las 6 de la mañana hay ayuno de oración. Están cordialmente invitados. Se va a realizar por Zoom. Posteriormente le pasaremos la invitación. Y el sábado 28 finalizamos en la reunión familiar el ayuno a las 5 de la tarde, también por el mismo medio, por Zoom. Dios les bendiga, que pasen un feliz fin de semana, disfruten la canción que viene, cantémosla y gocémonos en el Señor. Dios les bendiga. Te anhelo, te deseo, ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, consolador, sumérgeme, inúndame. Llevar tu color en mi espíritu, inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome. Consolador, ayudador. Te anhelo, te deseo, camina junto a mí, tú me puedes entender, consolador, sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu, inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Oh, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador,
Consolador viene a nuestras vidas para guiarnos hacia nuestro primer amor, para envolvernos en una atmósfera de romance, de amor. Una vez más, tú en mí, ayudándome